guys, I'm Caroline, your English teacher, and today I'm going to teach you the life-saving jobs using the present simple tense. Let's start with this vocabulary. Repeat after me. Coastguardsman, coastguardsman. Firefighter, firefighter. First aid provider, first aid provider. Forest ranger, forest ranger. Lifeguard, lifeguard. Medevac crew, medevac crew. Mountain rescuer, mountain rescuer. Paramedic, paramedic. Guys, let's continue with the question words. Remember, what significa qué o cuál, who, quién, quiénes, where, dónde, when, cuándo, and how, cómo. Estas palabras se usan para preguntar. Bear in mind that what asks for things or actions. For example, what was he doing in the ocean? El what pregunta por cosas o acciones. Por ejemplo, ¿qué estaba él haciendo en el océano? Who asks for people. For example, who is that girl? El who lo usamos para preguntar por personas. Por ejemplo, ¿quién es esa chica? Where asks for places. For example, where has Henry traveled? Por ejemplo, ¿dónde ha viajado Henry? When asks for time. For example, when did Jacob go camping? El when pregunta por el tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo fue Jacob a acampar? How asks for manner. For example, how did he climb to the top? El how pregunta por la manera. Por ejemplo, ¿cómo él escaló hasta la cima? Let's continue with the present simple tense. Guys, when we talk about a person's job, we normally use the present simple. For example, what do you do? ¿Qué haces? I am a firefighter. Yo soy un bombero. ¿Trabajas en emergencias? Yes, I do. I rescue people from burning buildings. Sí, yo lo hago. Yo rescato gente de los edificios en llamas. How do we form the present simple tense? In affirmative form, we need a subject plus verb plus complement. For example, I rescue people. Yo rescato gente. You patrol the coast. Tú patrullas la costa. Third person singular. Eso quiere decir que el he, el she, el it, estos pronombres se van a llamar tercera persona del singular. Cuando hay un verbo y estoy utilizando estos pronombres, los verbos van a cambiar, van a tomar 4 reglas, pero eso lo voy a explicar más adelante. We evacuate injured people from dangerous places. You live in Japan. They go to the fire station. Let's continue with the rules for the third person singular he, she, it. Como les había dicho antes, los pronombres he, she, it son especiales. Y cuando hay un verbo al lado de ellos, ese verbo tendrá que cambiar y adoptar una de las 4 reglas que voy a exponer a continuación, pero solo será en forma afirmativo. For example, rule number 1. Verbs in general. Esto quiere decir que la mayoría de verbos, los verbos en general, van a adoptar una S al final. Recuerden, cuando estén acompañados de los pronombres he, she o it. For example, work, put, rescue, patrol, and evacuate. Esos verbos, si los acompaño del he, el she, el it, van a tener la siguiente terminación. He works, he puts, she rescues, it patrols, he evacuates. Listos. La regla número 2 quiere decir, y es muy curiosa, que los verbos terminados en sh, s o x la vamos a tomar como esos sonidos. Por ejemplo, el verbo search, wash, kiss, go and fix van a tomar una ES al final. Si no se acuerdan muy bien de estos sonidos, vamos a tomar como ejemplo la manita. Entonces voy a dar clic en esta manita y me aparecen automáticamente los sonidos de la regla 2 con el he, el she, el it. For example, cada dedito va a tomar un sonido. Sh, sh, s, o, x.
Cuando haya un verbo terminado en alguna de estas terminaciones, debo agregar ES cuando uso he, she. For example, he searches for missing climbers. She washes the dishes. My mother kisses my hand. The dog goes to the park. And finally, the man fixes his boat. Ya utilicé cada uno de los sonidos expuestos, entonces me voy a devolver. Estos verbos quedarían con el he, el she, el it de la siguiente manera. He searches, he washes, she kisses, she goes, it fixes. Ok, rule number 3. La regla número 3 es para terminaciones I, E, S. Si el verbo termina en una consonante, ¿qué es? Son las letras que no son vocales. Si el verbo termina en una consonante más una Y, tengo que quitar esa Y y reemplazarla por una IES. For example, los verbos study, fly, cry, try and deny terminan en Y, pero antes de esa Y hay una consonante, están acompañados de una consonante. Tengo que quitar entonces la Y para que no hayan tantas consonantes y quedaría con el he, el she, el it de la siguiente forma. He studies, he flies, she cries, she tries, it denies. Rule number 4. La regla número 4 se parece un poquitico a la regla 3, pero tiene su diferencia. Rule number 4. Si el verbo termina en una vocal, mire acá ya es vocal, si el verbo termina en una vocal más una Y, ojo, no cambie la Y, solo agregue S. Vea pues, o sea que el verbo play, pray and stay no van a quitársele esa Y, simplemente le agrego la S. ¿Por qué le voy a agregar esa S? Porque esa vocal me salva de que la Y no se vaya. For example, he plays, she prays, it stays. Now the present simple in negative form. To make the negative form, you have to use do not, o la contracción, la forma corta don't, or does not y su forma corta doesn't. Vamos a empezar con el do not o su contracción don't. Ellos se van a usar con los pronombres I, you, we, you and they para negar. For example, el do not pasa a ser la forma corta don't, como les había dicho, y quedaría I don't rescue people. You don't patrol the coast. We don't evacuate injured people from dangerous places. You don't live in Japan. They don't go to the fire station. Ahora, el does not o su contracción doesn't. Ellos se van a usar con el he, el she, el it. Entonces, si quiero la forma larga o la forma corta, que es doesn't, quedaría he doesn't take care of the forest. She doesn't help people. It doesn't work with the police. Teacher, ¿y qué pasó con la S de los verbos? Resulta que la S de los verbos ya no va a ir porque el doesn't me va a reemplazar dichas reglas. Las reglas 1, 2, 3 y 4 me las va a reemplazar doesn't. Interrogative form. To make a question in English, we normally use the word does. It has no translation in Spanish, though it is essential to show we are making a question. It is normally put at the beginning of the question. Esto quiere decir que los auxiliares do y does no tienen traducción en español, pero tengo que ponerlos en inglés para hacer oraciones interrogativas en presente simple. For example, el do va a funcionar con los sujetos I, you, we, you and they. El do tiene que ir al inicio de la oración y al final tengo que poner un signo de interrogación, the question mark. Entonces quedaría, do I rescue people? En el caso del does va a funcionar con los pronombres he, she, it. For example, does he take care of the forest? Entonces al inicio pongo el auxiliar does y al final el signo de interrogación. Recuerden que el does me va a reemplazar las reglas de los verbos de acá. Entonces por eso estos verbos no tienen reglitas, porque el does va a reemplazar todas las reglas. And finally, here we have some examples in affirmative, negative, and interrogative form. Firefighter. I rescue people from buildings on fire. I don't rescue people from buildings on fire. Do I rescue people from buildings on fire? Number 2. Forest ranger. You take care of the woods and trees.
You don't take care of the woods and trees. Do you take care of the woods and trees? Number 3. A medevac crew. We evacuate people from dangerous situations. We don't evacuate people from dangerous situations. Do we evacuate people from dangerous situations? Lifeguards. You rescue surfers and swimmers. You don't rescue surfers and swimmers. Do you rescue surfers and swimmers? Coast Guardsmen. They help boats that are in danger. They don't help boats that are in danger. Do they help boats that are in danger? And finally, the present simple tense using he, she, it. Mountain rescuer. He searches for missing climbers. He doesn't search for missing climbers. Does he search for missing climbers? Paramedic. She helps people. She doesn't help people. Does she help people? Sniffer dog. It works with the police to find bombs. It doesn't work with the police. Does it work with the police to find bombs? And that's all, guys. Thanks for watching.